Haz mi podcast, un espacio único para transformar tus ideas en contenidos y lanzarlos a todas las plataformas digitales. Conoce el estudio. Haz mi podcast. Las medallas más valiosas que se puede llevar un maestro son este tipo de comentarios de agradecimiento. Hay un protocolo que los maestros ya saben o deben seguir cuando detectan que un niño tiene algún problema en particular. Los maestros ya saben qué es lo que tienen que hacer y si sí, cuál es ese protocolo, esos pasos. Importante, papás, mamás, y yo lo comento esto con mucho cariño. Si nos vamos a acercar a la escuela, partamos del conocimiento que tengamos de nuestros hijos. ¿Cuál sería este superpoder que pudieran usar los maestros para poder tener un impacto positivo en los niños más allá del aprendizaje, ¿no? Todos los niños en talento deportivo, que si tenían un nacional y se cruzaban los exámenes finales, pues a ver, director, búscamele una solución. Pero la tendencia es, no te dejo ir porque es el examen final. Hoy tengo que empezar agradeciendo y felicitando a todos los maestros. Estoy convencido que pocas profesiones tienen tanto impacto en la vida y en el desarrollo de los niños. Bienvenidos a Neuronas en Desarrollo, el podcast donde hablamos sobre cómo ayudar a los niños a alcanzar su máximo potencial físico, mental y emocional. Y hoy, en el marco del Día del Maestro, queremos explorar la educación desde una perspectiva integral, donde convergen las políticas públicas, la familia y el neurodesarrollo. Para profundizar en este tema, nos acompaña un invitado que conoce de primera mano las aulas de nuestra región. Él es el licenciado Fernando Trujillo Jiménez. Con una sólida formación en filosofía y una maestría en ciencias de la familia, Fernando fue durante varios años delegado regional de educación en León, Guanajuato. Su trayectoria se ha distinguido por un enfoque humanista y una búsqueda constante por vincular a la comunidad escolar. Tiene una vida dedicada a la educación. Licenciado en Filosofía por el Centro de Estudios Superiores de Thornwood y maestro en Ciencias de la Familia, posee una profunda vocación educativa con un enfoque humanista, centrada en fortalecer el entorno familiar y el desarrollo integral del alumno. Fue delegado regional de educación en León del 2015 al 2022 durante 7 años, y si se dan cuenta fue exactamente antes, durante y después de la pandemia. Lideró la comunidad educativa de la región, logrando unir esfuerzos entre instituciones públicas y privadas. Se desempeñó como rector de la Universidad Tecnológica de Salamanca entre el 2022 y 2023 y ha trabajado de la mano con equipos docentes, directivos y padres de familia para potenciar la calidad del sistema pedagógico. Bajo su liderazgo, la participación de alumnos en concursos regionales creció exponencialmente, pasando de 2,000 a más de 17,000 participantes. Vamos a platicar sobre los retos actuales de los maestros, la salud mental en las escuelas y cómo podemos trabajar juntos médicos, padres, autoridades y maestros por el bienestar de nuestros niños. Fernando, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido a Neuronas en Desarrollo. Muchas gracias. No sé si decirte doctor, que bien merecido, Pepe, o Pepe. como quieras, Pepe. Digo, la infancia, exacto, la infancia nos atrae y pues hay que reconocer sobre todo el nombre de la persona y pues muchísimas gracias por la invitación y pues a tus órdenes. La verdad es que un gusto poder compartir estos micrófonos. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a entrar directo a la carnita. Se habla mucho de que hay diferentes ritmos de aprendizajes, de la diversidad de cómo aprenden los niños. Ahorita en una aula un maestro tiene al mismo tiempo niños con TDA, con autismo, neurotípicos, digamos, incluso niños con altas capacidades, que de ellos casi no se habla, pero los tiene a todos al mismo tiempo en un salón. ¿Están las escuelas preparadas para poder atender a todos esos niños en un mismo salón? Bueno, hay que decirlo que como bloque educativo no estamos preparados. Hay que ser muy sinceros y esto hay que entender que México ha sufrido muchas modificaciones de leyes, muchas reformas educativas y como cualquier equipo de trabajo requiere una metodología y una sistematización de trabajo que permita ver los resultados a largo plazo y más cuando se trata de seres humanos, ¿no? Los resultados no son como un proceso mecánico, no lo es,
y pues requieres precisamente mayor profundidad para poder hacer cambios sustantivos en la sociedad. Entonces, en ese sentido, me gustaría decir que sí estamos preparados, pero la realidad es que no. Dentro de lo que es las escuelas escolarizadas, pues cumplen una planeación, objetivos, una estandarización en el propio trato. Y bueno, pues y todo depende de lo que es la RAM, la relación alumno-maestro. Hay escuelas donde tienen hasta 10, 11 grupos por grado, y eso va generando una complejidad dentro de lo que tú ya matizabas, dentro de las capacidades que tiene cada niño o cada niña, ¿no? Y más aparte todo el contexto y carga emocional que la propia familia con la que va acompañando a cada alumno. Entonces, me gustaría decir que sí, eso es lo idóneo. La información corre donde podemos ver países de primer mundo donde a lo mejor eso ya lo tienen matizado, pero se dan muchos contextos para llegar ahí, ¿no? Entonces, además de lo que es en el matiz de la RAM, de la relación alumno-maestro, no solamente es la parte multiplicativa de los grupos, que genera una complejidad en el seguimiento en el seguimiento académico, sino además la cantidad de alumnos por grupo. Exacto. Entonces, ¿Cuál es lo recomendado de alumnos? Una cosa es lo recomendado y otra es lo real. No sé si... Es correcto. Mira, pues en mi función y en la responsabilidad velé porque tanto en el sistema gubernamental como en el privado se cumpliera lo que nos marca la ley, que es un máximo de 35. Máximo 35 por grupo. Por grupo. Eso pero aún así, 35 ya con todas las complejidades, el mundo que trae la cosmovisión de cada niño en el aula, pues eso a veces todavía hace complejo los 35 niños, ¿no? Entonces, si a eso queremos nosotros irnos a realmente dar una enseñanza-aprendizaje diferenciada, para respetar estos ritmos de aprendizaje, pues la verdad es que se hace muy complejo para los alumnos, para los maestros. Y además, igualmente, si estamos hablando de la cantidad de alumnos, si a esto le añadimos niños con capacidades especiales, ¿no? Que hay que aclarar desde ahorita, no es una enfermedad, ¿no? Desafortunadamente hemos hecho cultural que un niño con una capacidad diferente es una enfermedad y no lo es. Y va a depender mucho de los rangos de la propia enfermedad, ¿no? Más bien, no, de la propia capacidad, ¿no? De la diversidad, ¿no? No, un niño con autismo, una niña con autismo, depende del rango de la intensidad del propio autismo, ¿no? Claro. Oye, ok, entonces es súper importante aceptar y estar conscientes que no tenemos las capacidades para atenderlos de manera como nos gustaría. ¿Se está haciendo algo? O sea, ¿cómo le hacen? O sea, para apoyar a los maestros. ¿Cómo le hacen los maestros cuando están? La realidad es que están enfrente de un grupo de 35, donde tendrán a lo mejor, se supone que 1 o 2 con TDA, más aparte unos con capacidades bajas, otros con capacidades altas. ¿Cómo le hacen ya en la vida real un maestro ante un grupo con estas diversidades para tratar de hacer lo mejor que pueden? Yo creo que ante un planteamiento de problema, Pepe, hay que ver las causas. Ajá. Y la propia pregunta que haces ya lleva en sí mismo una responsabilidad, una carga de responsabilidad directa al maestro. Ajá. El proceso formativo de un niño, niña o adolescente, hay que separar lo que es el proceso académico y la formación educativa del niño. Okay. El proceso académico le corresponde al maestro. Ajá. Pero la formación integral ya de educación le corresponde a los papás. De acuerdo, 100%. Entonces, creemos que tanto sostenimiento gubernamental como privado, en una parte decimos, pues yo pago impuestos y tú tienes la responsabilidad de atender a mi hijo o a mi hija. Yo te estoy pagando una colegiatura y tú eres responsable. Entonces, a veces no lo verbalizamos porque como papás pues no podemos decir, oye, te encargo 100% a mi hijo, ¿no? A mi hija. Pero implícitamente en nuestro actuar como papás queremos hacer responsables a la escuela del 100% de la educación de nuestros hijos. Los estilos de vida hoy han cambiado mucho. Papá, mamá trabajan. Sí.
esta aceleración de vida nos ha llevado precisamente a tener respuestas inmediatas y también dentro de estas respuestas inmediatas queremos y vamos provocando que se confunda la educación con la prestación de un servicio escolar. Ajá. Entonces, sí es bien importante clasificar qué es el servicio escolar, lo que te va a brindar la escuela, ¿no? Ya la formación de principios y valores ya depende de cada uno de la familia. Es ahí donde el papá, mamá tiene que, como una empresa, tenemos que asumir un liderazgo que inspire la educación de nuestros hijos, ¿no? Es que asumemos esa responsabilidad de que tenemos que tener un proyecto de vida. O sea, nos va a llevar al vacío vivir sin orientación, sin una misión y una visión clara que establezca estos objetivos de vida y que podamos también a su vez elegir cuál es la escuela de nuestros hijos. A mí me preguntaban en un principio y yo me metía a lo mejor en un problema porque me decían, oye, ¿qué escuelas me recomiendas, Fernando? ¿No? Sí, claro. Y al principio daba nombre y apellido, pero ya después yo mismo me corregí y dije, estoy cayendo en un error porque no debo de dar un nombre y apellido de escuela. Y bueno, pues tú puedes orientar y bueno, pues en la elección de una escuela y sobre todo cuando es privada, es importante que sea una escuela con un sistema pedagógico, que los principios y valores que se fomentan en la escuela sean congruentes. Se hagan congruentes con lo que, o más bien, con lo que tú profesas en tu propia casa. Alineados a lo que tú quieres enseñar. Es correcto. Pero desafortunadamente en este punto, papás reclamamos mucho a las escuelas, conscientes de donde los estamos inscribiendo, ajá, de la mística de vida que se fomenta en la escuela, ¿no? Entonces, son muchos los reclamos de los papás y es contradictorio porque al final de cuentas la escuela no te está mintiendo desde el origen, ¿no? Si es católica, si es laica, si cualquier sistema pedagógico presenta con mucha claridad, es un abanico muy amplio en el cual tú como papá vas a elegir, ¿no? Entonces, pero dentro de esa elección volvemos al principio. Es un proceso académico que sí a la par por la propia pedagogía, donde el maestro tiene capacidades para enseñar, trastoca el ser del niño o de la niña, ¿no? Entonces, en ese sentido va caminando esos valores o principios a través de procesos académicos, el proceso cognitivo, que ahí precisamente va acompañando esos valores y principios que van a reforzar lo que los papás quieren en casa, ajá, ¿no? Ahora, hay que reconocer que estamos en un mundo muy difícil y hay niños a veces pues, que no tienen la familia ideal. De acuerdo. Pero en ese sentido no podemos olvidar abuelos, tutores o papás de este principio que comento. Y no dejarle toda la responsabilidad a la escuela, como comentaba. Y no dejarle toda la responsabilidad. Ahora, lo comento no en el ánimo, Pepe, de decir esto te toca o no te toca, sino hay muchos estudios que nos hablan de la evolución y el progreso que tiene un niño que va siendo acompañado por sus papás, sus tutores, porque va realmente fortaleciendo la madurez afectiva de los niños, que teniendo esa solidez de madurez afectiva, por supuesto que va a favorecer los mejores aprendizajes. Claro. ¿No? Va de la mano. Va de la mano. Si no hay este acompañamiento hacia esta madurez afectiva, pues por supuesto que va a haber, se va a propiciar un rezago académico. Y muchas veces los papás dicen, bueno, pero es tu obligación, escuela. Sí, pero no es responsabilidad del maestro que el niño tenga la estabilidad emocional que emana desde el hogar, ¿no? Si llega a la escuela y no tiene las condiciones emocionales adecuadas para aprender, pues por más que le quieras enseñar, no va a aprender, ¿no? Es correcto. Ok. Oye, a ver, los maestros son frecuentemente los primeros que detectan que hay algún problema en los niños porque pues tienen la experiencia, han estado durante años enfrente de grupos de las mismas edades. Entonces, cuando ven a un niño que tenga algún problema, son los primeros en detectarlo casi siempre. ¿Hay un protocolo que los maestros ya saben o deben seguir cuando detectan que un niño tiene algún problema en particular? Los maestros ya saben qué es lo que tienen que hacer y si sí, ¿cuál es ese
protocolo, esos pasos? Bueno, en ese sentido hay escuelas que precisamente identificando y al mismo tiempo entendiendo cómo está el mundo, va capacitando a sus maestros para poder detectar, pero no todas las escuelas dan esta capacitación, ¿no? Precisamente que todo confluye en estilos de aprendizaje, en los ritmos de aprendizaje. Y bueno, pues en ese sentido, habrá escuelas que sí tienen estas herramientas para identificar estas capacidades distintas o diferentes de nuestros niños o niñas. Ajá. Pero bueno, yo creo que si el papá, ante el tema anterior que estamos hablando y si nos ubicamos del papel, el rol que tenemos que tener los papás en la educación académica de nuestros hijos y esta vinculación entre alumno, papá y escuela, en consecuencia a esto, pues creo que nosotros los maestros lo que queremos es un bien mayor a los niños. Estoy convencido de eso. Entonces, los maestros tenemos que decir lo que vemos mejor para el alumno. Ajá. Desde el enfoque que esas barreras que se pudiesen presentar, que no son barreras extraordinarias, sino que requieren un tratamiento especial, vayan orientadas al objetivo que está la organización escolar, los aprendizajes del niño. Ajá. ¿No? Los aprendizajes del niño, que van después, sin duda, al desarrollo de la persona, la realización personal, etc. Pero en este sentido, pues el maestro te tiene que decir, tu papá o mamá te enojas porque te están diciendo una realidad, pues yo creo que debemos de tener la cautela los papás y tomar las medidas necesarias para hacer los ajustes también desde la casa, si no distinguía esa capacidad, hacer los ajustes, porque a veces hay hasta ajustes de los papás o mamás de aceptar la realidad, ¿no? Hay papás que no van a aceptar la realidad y la esconden, y eso, en lugar de favorecer, les vamos generando una irrealidad de vida a los niños que más que ayudarles les venimos a afectar, ¿no? Y generamos a su vez una sobreprotección donde nosotros como papás tenemos ese sexto sentido de que sí está pasando algo. Pero otra cosa es que lo realicemos, lo aceptamos o no lo aceptamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos a veces, y es válido el tener miedos como papás, y que dices, híjole, me lo van a hacer a un lado, si en el momento de una aceptación va a ser relegado, no, la escuela no le va a dar el tratamiento adecuado, etcétera. Entonces, a veces esos miedos son válidos, pero lo que no es válido ya no es enfrentarlos, ¿no? Y aceptar esa realidad y hacer ajustes dentro del proyecto de vida que hay en la familia y en el proyecto de vida del pequeño o la pequeña. ¿Qué consejo le podrías dar tú a los maestros que nos están escuchando de cómo acercarse a los papás para dar esta información y tratar de disminuir en lo posible el hecho de que se molesten porque les dicen que notan algo diferente en sus hijos? Bueno, yo creo que la palabra amor, en este caso cariño a lo mejor, desde el entendimiento de que no es mi hijo, no es mi hija, pero el cariño y la responsabilidad de mi vocación de servicio, de mi vocación docente, decirle con cariño la situación que vive el pequeño, ¿no? Y siempre un maestro que ya se pronuncia de lo que pasa o de lo que puede pasar, ¿no? Es decir, hay maestros que están preparados para identificar, pero requiere a veces ciertos estudios donde ya yo identifico, pero le dejo en la cancha al papá para que ya en un ejercicio profesional focalice, identifique la proporcionalidad de la capacidad, precisamente para que se pueda regular. Y también hay un estigma muy grande aquí, y tú lo debes de conocer, que yo creo que el papel y el rol de un psicólogo, un terapeuta familiar, un orientador humano, un orientador familiar,
ya se va superando, pero la realidad es que nos estigmatizaban en que ver un psicólogo es estás loco. Estás loco, estás enfermo. Es un tabú, ¿no? decir la palabra psico. Así es. Entonces yo creo que ya socialmente lo vamos superando y estamos viendo esa necesidad, así como cuando vamos a hacer ejercicio y vemos la necesidad de tener un coach. ¿Por qué? Porque hay que saber manejar muy bien las pesas, las máquinas en un gym. Hay que saber, si no, pues te vas a lesionar, ¿no? Más de lo que a lo mejor llegaste. Ajá. Entonces, igual un psicólogo va ayudando y ayuda a regular las emociones del ser humano. Entonces, eso lo vamos superando. Al que no todavía superamos, todavía es una súper utopía, es el psiquiatra. Sí, claro, es un tabú, ¿no? Es todavía un súper tabú, sí. Cuando pues, la realidad es que no tiene nada de malo, y la verdad es que hay que aprovechar las capacidades profesionales de ambas profesiones, ¿no? Entonces, la clave es el cariño con el cual se dice las cosas y está implícito la lectura de los papás de la ayuda que quiere el maestro o maestra. Que la intención siempre es buena, ¿no? Lo que les digo yo a los papás cuando van al consultorio, les digo, tienes que partir de la idea que cualquiera que te haga un comentario al respecto es con una buena intención y porque le interesa a tu hijo y quiere ayudarlo a que esté mejor. Es correcto. Tienes que partir de ahí. Y otro consejo a los maestros es de que no tengan miedo de decir la verdad. Porque una vez que tú conoces o al menos tienes identificado alguna situación, pues no caer a la omisión de decir, para no tener un problema, porque yo ya identifico el temperamento de aquel papá o aquella mamá, no tener miedo porque también es una omisión, siendo consciente de aquello que puede ser una solución a la vida del niño o de la niña, no tener y ser con mucha firmeza decir las cosas. O sea, a mí me pasó en muchas ocasiones donde después recibía la disculpa y no solamente la disculpa, después los papás te ven con un agradecimiento y te abrazan con un cariño y te dicen, Fernando, te agradezco que hayas sido súper exigente con nosotros en el momento. Y honesto. Porque y honesto, porque hoy parte de lo que es mi hija o mi hijo es gracias también a ti, ¿no? Ese granito en el cual contribuiste y es un mensaje que muchos docentes recibimos. Claro. Y la verdad es que el dinero es importante dentro del ejercicio profesional docente, pero las medallas más valiosas que se puede llevar un maestro son este tipo de comentarios de agradecimiento. Reconocimientos de los papás y de los mismos alumnos que también seguro te los encuentras. Sí. Es correcto, ¿no? Por supuesto. Oye, a ver, y en algunas ocasiones cuando tú ya sabes que los papás de este niño en particular son difíciles, ya has tenido 2, 3 roces con ellos y quieres comentarles alguna cosa que notaste en su hijo, ¿se apoyan de repente, se da en el departamento de psicología o en el coordinador de la área o algo así, como para que haya más apoyo y no sea solo la opinión del maestro? Sí, muchas veces hay que buscar estrategias internas de comunicación y, ¿por qué no? Hay que buscar estas estrategias de empatía en el cual a veces hay que aterrizar la noticia a los papás, ¿no? Pero bueno, reitero, no olvidemos el papel y el liderazgo que tenemos que tomar los papás. Recordemos que si yo tengo una dificultad como papá en una etapa de preescolar y la escuela, la educadora quiere ayudarte, pero tú no aceptas, o en primaria, ¿no? 6 años, o en secundaria 3 años, en preparatoria 3 años, recordar que el bien mayor que busca el maestro, por muy difícil que como papás lo escuchemos, nos sea difícil aceptarlo, recordar que el niño está de paso. Ajá. Pero ese niño, esa niña, en la vida de tu vocación, de tu paternidad, está para siempre. Y esta frase debe de calarnos como papás, porque por más que queramos adjudicar una responsabilidad a los maestros, y no teniendo tú la razón como papá y mamá, sabiendo que aquellos maestros te quieren ayudar, te quieren de alguna manera hasta consentir, acompañarte. Esta es una palabra importante. Te están acompañando y están haciendo un valor agregado, porque el deber del maestro no está con el papá, ni con la mamá. No, o sea, no es papel del docente ni de la escuela educar a los papás ni reeducarlos. Y entonces yo ya debo de ver que los maestros a veces hasta dices, están sufriendo en cómo decirme las cosas. Entonces yo muchas veces como papá, en mi rol de papá, yo le genero confianza a los maestros y les digo,
tenga la confianza de decírmelo. Yo lo voy a comprender y vamos a hacer lo mejor posible para que nuestros hijos, mis hijos, pues aprovechen esta oportunidad de crecimiento. Y esto es lo importante. La visión cambia cuando tú lo ves desde una visión correctiva a una visión de aprendizaje y de crecimiento para nuestros hijos, ¿no? Porque pues ya salen de la escuela y también pues uno como papá fomentamos y que queremos, fomentamos principios y valores para que vuelen. Exacto. Para que vuelen. Y el día de mañana esas alas van a llevar esos principios y esos valores que les fomentamos y van a tomar sus propias decisiones, ¿no? Claro, ese es el objetivo finalmente. Ese es el objetivo finalmente. Oye, ahora viéndolo desde el lado de los papás, cuando son los papás los que notan que su hijo tiene algún problema, le está costando trabajo matemáticas, le está costando trabajo incluso el aspecto social o lo que sea, ¿cuál sería el consejo para que los papás se puedan acercar a la escuela o los pasos para que los papás puedan acercarse a la escuela y buscar un apoyo real? Yo creo que hay que partir primero si yo, papá, mamá, conozco a mi hijo. Ajá. ¿Cómo o con qué elementos me puedo acercar a la escuela? Cualquier sea la situación. Digo, a veces los tiempos apremian. Ajá. Pero creo que la primera recomendación como papás es conocemos a nuestros hijos. Porque muchas veces me ha tocado en el diálogo de que desafortunadamente los papás pues no conocen a sus hijos. A veces los maestros son los que conocen más a sus hijos en la proporcionalidad de los horarios, en la proporcionalidad de las decisiones, porque las decisiones que se toman en casa no las toman los papás. Uh-huh. Entonces, importante, papás, mamás, y yo lo comento esto con mucho cariño. Si nos vamos a acercar a la escuela, partamos del conocimiento que tengamos de nuestros hijos. Y si no los conocemos y tengo la necesidad de acercarme a la escuela, hagámoslo con toda la humildad de decir, bueno, necesito de su colaboración, necesito de su apoyo, porque me está costando la educación de mi hijo o de mi hija. Pero si yo llego en un acto de ofensiva, en un acto de defender a mis hijos, de justificarlos, porque me voy con la primera versión que me da mi hijo, porque además, presente por falta de conocimiento, también no estoy discerniendo como papá o como mamá. Si me está diciendo la verdad, necesitamos, aunque pareciera muy conservador, pero la realidad es conservar aquellos principios y valores universales que nos aseguran el porvenir de nuestros hijos. Entonces no es un tema no es un tema de conservar por conservador, pero necesitamos ir otra vez a aquellas prácticas donde tenemos que darle juego a la autoridad del maestro. Respeto y su lugar. Y del respeto y del lugar que se merece el maestro. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Desde el primer cuestionamiento. Conozco en esta faceta o en esta etapa, conozco a mi hijo o a mi hija. O sea, porque reitero lo que decía en algún momento. Hoy la vida está tan acelerada que hoy tenemos que jugar, tenemos que apoyarnos unos de otros, apoyar a mi esposa, apoyar a mi esposo, apoyarme a mi pareja, apoyarme de los abuelos, pero tenemos que orquestar de manera o que permita realmente tutorear, dar ese acompañamiento a nuestros hijos que les permita ser felices, ¿no? Que les permita ser felices. Sí, ahorita me daba risa porque en el pedir está el dar, ¿no? O sea, una cosa es llegar a la escuela a pedir ayuda porque veo que a mi hijo le está costando trabajo matemáticas. Es correcto. Es muy diferente a llegar y exigir, quiero que mi hijo le vaya bien en la escuela y entonces te echo la pelota a ti y tú eres responsable de que a mi hijo le vaya bien en la escuela. Es correcto. Y no llegar y, oye, ¿cómo podemos como equipo? ¿Qué estoy haciendo mal yo como papá? ¿Cómo te puedo apoyar yo como papá a ti, escuela, para que mi hijo le vaya bien en matemáticas, no? Claro. Y hoy hay una enfermedad, Pepe. Hay un oficio por los propios dispositivos donde corre tanta información, donde se corre un oficio del todólogo. Ajá. Entonces, hoy los papás
somos todólogos. Ujú. Entonces, yo sé de pedagogía, yo sé de capacidades diferentes, yo sé de estilos de aprendizaje, yo sé todo. Entonces, llega el momento donde hay ciertos liderazgos en las escuelas donde quieren dirigir la escuela sin tener los fundamentos para poder precisamente asegurar los propósitos que persigue un sistema pedagógico en el bien de los propios alumnos, ¿no? Así es. Oye, a ver, tengo que tocar este tema porque me interesa y me da muchísima curiosidad. A ti te sacaste la rifa del tigre, literalmente, ¿no? O sea, te tocó dirigir las escuelas en la región exactamente en la época de la pandemia, ¿no? O sea, desde el 2015 hasta el 2022, la pandemia empezó en el 2020 y pues empezamos a ir a clase otra vez en el 22, ¿no? 21, 22, si no me equivoco. Debes de haber aprendido muchísimas cosas y haber visto muchísimas cosas, todas las cosas que no nos podemos imaginar. ¿Cuáles fueron los principales aprendizajes que te dejó a ti el haber estado antes, durante y después de la pandemia en esta responsabilidad y en este papel? Mira, el antes, creo que una pandemia toca las debilidades más profundas en cualquiera de los sectores y a cualquier persona nos tocó desde la parte más individual hasta la parte colectiva, ¿no? Y de las necesidades que puedes tener tú como persona y de las necesidades de trabajo de equipo. Y bueno, vuelvo a lo mismo de la ley federal de educación. O sea, es necesaria, a mi punto de vista, el que pueda sentarse una ley que se le permita sistematizar para que corra y se pueda evaluar generacionalmente. Pero si tú tienes leyes que cambian y las modificas y modificas leyes secundarias por fines y a intereses personales o de ideología, pues lo que está pasando es que no permitas que se consolide un sistema que nos permita evaluar con sensatez si funciona o qué no funciona, o qué de lo que sí hay sí funciona y qué de lo que no hay no funciona. Ajá. ¿No? Para poder precisamente tener una evaluación 360 grados y que podamos caminar como país para decir, necesitamos estos cambios. Entonces, el primer aprendizaje es no tener miedo al cambio. Sí. Nos obligaron a cambiar de un día para otro, entonces tuvimos que hacerlo. Lo tuvimos que hacer, pero ¿por qué no ser más, ser responsables de generar políticas a largo plazo con sus respectivas leyes secundarias que nos permitan realmente tener una evaluación más pertinente y que los especialistas nos permitan rendir cuentas a la sociedad y también de esa manera orientar a los papás y a las mamás de lo mejor para el país, ¿no? Y otro aprendizaje a título personal es que también la política ya está sobrediagnosticada, ¿no? Ya lo que se requiere es tener también funcionarios públicos, directores, maestros, que sepan implementar las estrategias de enseñanza-aprendizaje. O sea, muchas veces vamos generando políticas educativas, políticas sociales que dentro de esa sobrediagnosticación, pues ya sabemos, o sea, eso ya lo sabemos. Ahora hay que hacer algo. Ahora tenemos que tener claro los cómo en los cuales podamos perseguir aquellos objetivos y que no olvidemos algo importante. Esas políticas les debemos de tener un nivel de respeto, porque eso es lo que, si queremos hacer el bien por los demás, es porque quiero una movilidad social que genere un bienestar a ese niño o niño, que genere otras condiciones de vida, mejores condiciones de vida en las que está viviendo. Ajá. Entonces yo pregono mucho el tema de la movilidad social, porque es el fin al que tenemos que perseguir. O sea, es decir, la movilidad social no tiene que estar condicionada al interés de una política. Ajá. ¿No? Y tenemos que tener claro que los perfiles que tienen que estar destinados en la responsabilidad de dirigir la educación de un país, de un estado, de un sector escolar, de una zona escolar o de una región, tienen que ser personas que tengan dos cualidades.
al menos desde la función pública, tengan la cualidad del servicio público, pero las cualidades técnico-pedagógicas para orientar, ¿no? O sea, esa es una responsabilidad que cualquier gobernante tienen que tomar a la hora de tomar decisiones. Y ya desde la vida escolar, por supuesto que tiene que haber evaluaciones que pueda generar los mejores candidatos para que puedan dirigir las estructuras educativas de acuerdo a cada sistema, ¿no? Cada sistema pues tiene una misión y una visión en el cual le va a sumar a ese mosaico de cada ciudad, ¿no? De cada ciudad de acuerdo al vocacionamiento natural que tenga cada sociedad, ¿no? Entonces eso es muy importante. Dijiste primero no tener miedo al cambio. ¿A qué te refieres? ¿A qué cambio le teníamos miedo? ¿Cómo viste que teníamos miedo a este cambio? Bueno, pues es que mientras que ya en las escuelas de sostenimiento gubernamental ya vienen trabajando, ya se venían trabajando, por ejemplo, en una planeación donde los estilos de aprendizaje ya está dentro del orden del día y precisamente también haciendo los esfuerzos para poder ir acompañando a cada niño o niña en su estilo de aprendizaje, en el sistema gubernamental pues vamos muy rezagados, ¿no? O sea, vamos muy rezagados. Y en ese sentido podrás decir, bueno, y Fernando, ¿tú cómo lo hiciste desde la región? Bueno, lo fomenté lo más que pude, capacitamos a los maestros lo más que pudimos, dentro de las posibilidades que nos permite la ley, para que asegurar que una escuela gubernamental, desde la dignidad humana, no estigmatice si es sostenimiento gubernamental o público. La dignidad humana está muy por encima del sostenimiento en el que participan nuestros niños, ¿no? Ya. Oye, después de estos aprendizajes que hubo, ¿quedaron algunas cosas en el sistema educativo después de la pandemia que no teníamos antes de la pandemia y que gracias a esto se modificó y lo seguimos usando ahorita o no? Pues mira, es que reitero, sí tiene mucho peso una ley de educación federal, ¿no? Es decir, una escuela, por ejemplo, privada que quisiera generar todo un esquema diferenciado, muchas veces no lo permite la propia estructura desde control escolar de la Secretaría de Educación de cada entidad. Entonces llega un momento donde sí se convierte como en una camisa de fuerza para poder hacer esos cambios. Y si a eso todavía le agregas que tuvimos otra modificación de ley, otra nueva propuesta de ley, ¿no? Donde pesa más un pensamiento ideológico que el bienestar antropológico de nuestros niños y de nuestras niñas, pues creo que te estoy dando la respuesta a lo que tú me preguntas. Sí, claro. ¿No? Entonces, sí, está difícil. Estamos, la verdad, en una regresión muy fuerte, que para mí la ley anterior era una ley que podría tener ciertas adecuaciones, pero fue una ley que se trabajó con conciencia, que empezó a impulsarse el análisis desde la presidencia de Fox, dándoles tal seriedad que se vino todavía analizando todavía en el periodo de Felipe Calderón hasta que se concretó con Peña Nieto. O sea, imagínate el peso de ley para poder conjuntar multitud de visiones para profesionales conscientes del bien del país, que es el bien de los niños para el bien del país, para que de la noche a la mañana tú la tumbes, ¿no? Por dar un peso ideológico, dejando de lado cualquier cosa, ¿no? Y bueno, si me permites, hablando de qué otros aprendizajes tuve dentro de la pandemia y los efectos o las secuelas que tú ahora mencionabas, pues bueno, claro que sí tuvimos unas secuelas desde la parte socioemocional y desde la parte de los aprendizajes afectando la lectoescritura. Y a su vez, cuando tú afecta el pensamiento de la lectoescritura, estás afectando el pensamiento, el razonamiento lógico-matemático, porque va muy de la mano que si un niño no logra comprender desde la lectoescritura, muy difícil llegará a tener un buen aprovechamiento académico en el campo del razonamiento lógico-matemático. Entonces,
vienen retos muy fuertes o estamos en retos muy fuertes, pero también hay que decirlo que en la propia pandemia hubo niños que llegaron muy bien al regreso a las escuelas con muchas fortalezas socioemocionales por el acompañamiento de los papás, ¿no? Y los puntos de equilibrio que existían en el propio hogar dentro del encierro, donde se aprovecharon las herramientas remotas para que los niños tuviesen pues sus reuniones virtuales, ¿no? O sea, tenían estas reuniones virtuales que eran muy divertidas desde los papás que escuchábamos a las diferentes edades. Y entonces, habiendo ese acompañamiento, teniendo esa presencia consciente de lo que también están viviendo y sufriendo los niños, pues estos niños llegaron muy fortalecidos a las escuelas. Pero desafortunadamente también hubo niños abandonados que a lo mejor de manera involuntaria, no quiero hacer un juicio de valor porque mamá, papá también tenían que sobrevivir y propios problemas, pues también, o sea, el resultado es que esos niños llegaron con una madurez afectiva muy debilitada y pues claro, ya lo mencionaba, proporcionalmente, entre más llega más fuertes o mejor acompañamiento con una madurez afectiva, los aprendizajes serán mucho más sólidos en cada niña o niño en cualquier sistema pedagógico, ¿no? ¿Y se tomaron algunas medidas para tratar de contrarrestar este retraso que hubo en la lectoescritura y en lo físico, en lo lógico-matemático y todo en las escuelas? ¿Se hizo algo para tratar de corregirlo? Sí se hicieron esfuerzos, pero precisamente fue esta transición de gobierno que pues la realidad es ahí ya las decisiones fueron muy encajonadas. Entonces llega un momento donde mi esperanza es la responsabilidad inmediata de los propios maestros, de los directores y de las autoridades escolares, refiriéndome a los supervisores y jefes de sector, que yo digo ahí abogo por la profesionalidad de ellos para que las escuelas se puedan sostener. Y yo creo que hay escuelas tanto públicas como privadas que están haciendo un buen papel, pero también, Pepe, vuelvo a reiterar el trinomio en la formación del ser humano, ¿no? El protagonismo que tienen que tener los papás en la educación de los niños. Y aquí voy a dar un ejemplo, ¿no? Y un ejemplo vivencial, porque podrán decir al auditorio, oye, pues sí, lo dices de palabra. Pero a mí me tocó niños que no estando en pandemia tuvieron el divorcio de sus papás. Y precisamente por eso estudié la maestría en Ciencias de la Familia. No es un anuncio, sino me veía yo con la necesidad de poder entender los entornos de los niños o de las niñas, sus problemáticas, para asegurar los aprendizajes. Entonces llega un momento en el diálogo con los papás donde, sin meterse en su problema, hacerles ver el valor y la importancia de la vida de su hijo y que tienen que saber separar los diálogos fracturados o de afectación emocional, que los tienen que separar y cuidando forma y fondo para que cuando ellos se dirigen a la educación de sus hijos esté muy bien cuidada y que también sepan negociar las parejas en que sus problemas personales tienen que tener la madurez de separar sobre el proceso formativo del alumno. Y la verdad es que obtuve muy buenos resultados. De ahí, es ahí donde el papá ya falleció, al que yo me refiero, ya falleció, que en paz descanse, una chulada, era un doctor, ¿no? Un doctor homólogo tuyo. Y una señora también muy linda, donde supieron entender este mensaje que humildemente les dije, porque yo era un jovencillo, pero se los dije de todo corazón. Y la verdad es que en ese momento decía, ¿se los digo o no se los digo? Es por eso que te decía que no tengan miedo de decir las cosas, hay que cuidar las formas, hay que saber los límites, no te tienes que meter en problemas ajenos, pero si tu foco es tu alumno y tú lo quieres ayudar, puedes dar muy buenos consejos para que lo otro se dé. Entonces, los papás lo captaron también, que después lo aplicaron en el resto de sus hijos, ¿no? Oh, qué padre. Y ahora, haciendo énfasis en los maestros, esas fueron las secuelas que dejaron en los niños, pero seguro que a los maestros también les dejaron muchas secuelas emocionales, todo esto de la pandemia. Claro, pues imagínate, yo me tenía que dirigir con autoridades, jefes de sector y supervisores con los cuales tú tienes que orquestar la región. En este caso, León es la segunda ciudad con mayor matrícula estudiantil en el país.
es el 25% de la población estudiantil de tu propio estado de Guanajuato. Entonces yo sentía una responsabilidad de que cada minuto de reunión era muy valioso, pero también dentro de mi liderazgo tenía que inspirar y tenía que motivar. Entonces, una autoridad que no tenía las herramientas tecnológicas para poder ellos liderar a su vez todos los cambios que se tenían que hacer para tener lo que provocamos, esta vinculación remota con los propios alumnos a distancia, ¿no? A mí me tocó tener a mi niño de tercero de preescolar graduándose, ¿no? Y festejando en medio de las pantallas su graduación, ¿no? Entonces, claro que hay una afectación y hay una secuela porque tiene, o sea, ahí el ser humano también tiene rituales, ¿no? Y lo quiero mencionar ahorita con la irresponsabilidad que tuvo el secretario de Educación Pública y los propios secretarios que votaron en su momento por unanimidad, que tuvieron miedo, no tuvieron miedo de levantar la mano, asumen una responsabilidad porque atrás de ellos hay todo un Estado. Entonces, también señalo a todos los secretarios que tuvieron en aquel momento y se prestaron a ese juego, a levantar la mano y que por unanimidad el ciclo escolar se iba a cerrar antes, ¿no? Sí. Pero ¿a qué quiero dar este ejemplo? Quiero dar un ejemplo real de lo que acabamos de vivir. Sí. O sea, yo lo primero que pensé, dije, me remonté a la pandemia con este ejemplo que te relato de mi hijo y mi esposa y yo, y que se me hace un nudo en la garganta lo que vivía mi niño, pero nosotros fortalecidos en decirle, está cerrando, ¿no? De la mejor manera, está cerrando una etapa. Pero yo decía, estas autoridades, yo dije, más allá de los aprendizajes, podemos provocar, afectar precisamente y sumarle a estos ciclos emocionales en los que los niños tienen que cerrar, ¿no? O sea, el hombre también es parte de su vida, los rituales humanos, de los cierres de ciclo, en los que tienen que despedirse. Hay todos protocolos de cierre de ciclo escolar donde el niño entiende que está cerrando una etapa y que pareciera una etapa exterior, pero también es una etapa interior. Y eso es lo más delicado, el saber cerrar ciclos de vida interiores que te permita estar preparado para las siguientes etapas. ¿No? Entonces, y más en las etapas donde se cierran ciclos escolares completos. Preescolar a primaria, primaria a secundaria, secundaria a preparatoria y preparatoria a universidad. O sea, aunque ellos digan ya están grandes, claro que puede haber una afectación, ¿no? Claro. Entonces. Qué interesante. Oye, ¿y cuál sería este superpoder que pudieran usar los maestros para poder tener un impacto positivo en los niños más allá del aprendizaje, ¿no? Bueno, pues hoy hablamos y creo que ya hasta se nos está olvidando la importancia de las TICs, ¿no? La tecnología de la información y la computadora. Y yo le llamo las TICs del amor, ¿no? La T de ternura, ¿no? La I, y esta palabra es fundamental, la I de interés y la C de cariño. A ver, otra vez. La T de ternura. Ternura. La I de interés. Interés. ¿No? Y la C de cariño. Entonces hoy tenemos que apostarle a las TICs del amor. Yo sé que el maestro, pues su papel fundamental es pedagógico, es el bien del niño sobre los aprendizajes. Pero definitivamente hoy los maestros tenemos que fortalecer nuestras herramientas, así como estamos apostando a las propias tecnologías y herramientas que le van sumando a esta dinámica dentro del ejercicio áulico, pero también tenemos que fomentar todas las habilidades socioemocionales desde la parte docente, ¿no? En plena pandemia, yo decía, pues tengo que hacer algo, ¿no? Entonces estudié un diplomado en resiliencia, ¿no? Ante los desafíos que estaban viviendo los papás y las familias en la educación. Entonces, pues hay que buscar las herramientas como maestros que, si bien, reitero, no es el núcleo posiblemente o la parte sustantiva, pero necesitamos herramientas en las cuales podamos ser asertivos
y que si bien no soy a lo mejor terapeuta, no soy el psiquiatra, pero que sé distinguir la necesidad del niño para que con cariño, interés y con mucha ternura podamos orientar a los papás y a los alumnos, ¿no? Entonces, pues yo le recomendaría eso a los maestros y bueno, y a los papás, si me lo permites, pues que estamos generando una deuda histórica socialmente hablando por el aislamiento el aislamiento que están teniendo los niños hoy en su propio crecimiento, ¿no? Entonces, los papás no veamos que la tarea está terminada. Y si tu hijo ya es muy grande, tiene, vamos a decir, 25 o 30 años, pero tú como papá distingues, porque lo distingues, no eres el psicólogo, no eres el maestro, no eres el psiquiatra, pero distingues que tu hijo tiene hambre de cariño, de amor, un diálogo, un café, una cerveza, ¿no? En el marco de una relación padre-hijo, madre-hija, va a ser insustituible a una terapia profesional. Claro. O sea, sí, a lo mejor se requiere de una terapia profesional, pero eso no lo va a sustituir, ese cariño, ese amor con el que te diriges, no lo va a sustituir el maestro, la maestra o alguien que no te conoció. O sea, yo estoy a favor de acudir al psiquiatra, al psicólogo, a esos refuerzos profesionales de manera objetiva te puedan ayudar, pero creo que ese alimento al alma solamente lo puede dar papá, mamá, ¿no? Entonces, yo también no te victimices como papá en que el tiempo ya pasó. Por duro que sea para ti el hacer el encuentro con tu hijo, tu hija, por duro que sea, porque no tienes ni las palabras de cómo iniciar, acércate dándole un abrazo, ¿no? Y poder mostrar ese cariño que va a permitir abrir la conversación en cada una de las etapas, ¿no? ¿Por qué doy este consejo? Porque si no se da esto, por más preparadas que estén las escuelas, y por más estándares internacionales cumplan, y a lo mejor hay escuelas métodos educativos que ya están muy a la par de cualquier país de primer mundo, si no está este ingrediente, va a ser muy difícil avanzar. Tienes toda la razón. ¿No? Oye, y viendo lo complejo que está el mundo ahorita, las pantallas, la inteligencia artificial, el conocimiento lo tenemos en la mano, lo que quieras puedes saber en un segundo. ¿Cuál es la verdadera misión de los maestros ahorita? De aquí en adelante, ¿cuál es la verdadera misión de los maestros? En México yo creo que volvamos al ABC. 2 campos formativos importantes: lectoescritura, razonamiento lógico matemático, aprender a leer y escribir, que los niños aprendan a escribir bien, porque eso fortalece el pensamiento crítico a largo plazo. Quiero aclarar, no te estás refiriendo a escribir bonito o escribir, no, a expresar su pensamiento escribiendo. Que haya una estructura, porque eso va a llevar después con ese pensamiento crítico a que el niño vaya creando esa estructura de ideas que le permita expresar desde lo emocional hasta, ¿por qué no?, el interés de superación, ¿no?, profesional. Y a su vez lo otro se va a dar por añadidura, el campo de razonamiento lógico matemático. Entonces, tú mencionabas en mi currículum que fui una de las personas más impulsoras con el tema de concursos. Ajá. Y te doy este ejemplo con lo que te estoy diciendo. O sea, yo le aposté en la capacitación del gusto por la lectura, comenzando por los propios maestros, porque a veces pregonamos, pero no lo hacemos. Claro. Entonces hay que empezar con el ejemplo. Hay que empezar con el ejemplo. Entonces era el gusto por la lectura, con una extraordinaria capacitadora que es Carola Díez a nivel internacional, de la Ciudad de México, y a su vez precisamente a fomentar la lectoescritura por gusto con los niños. Teniendo estas capacidades de entender, te llevan a que después, dentro de la enseñanza-aprendizaje del razonamiento lógico-matemático, puedes lograr
precisamente captar estos aprendizajes abstractos y gráficos o lógicos, ¿no? Secuenciales del 1 al 100, si lo primero lo tienes. Entonces, llegué a ser la delegación regional en la Olimpiada Nacional de Matemáticas, donde rompí muchos paradigmas, donde por estado el estado tiene que representar con 9 alumnos. Entonces, desde mi naturaleza competitiva, que tú entenderás que nos lo fomentaron desde niños, desde la propia escuela, yo decía, no, o sea, yo quiero que los 9 niños sean de León. O sea, esa era mi ambición como delegado regional. Entonces, y no importa de sostenimiento gubernamental o privada. Los mejores. Los mejores. Entonces, llegó en una etapa donde de los 9 niños, 7 eran de León, ¿no? Y donde en todos los procesos de acompañamiento que dábamos al interior, desde los concursos de sector, zonas escolares, hasta llegar al primer concurso regional, porque tú hablabas de 17,000 en la primera etapa regional, pero yo ya traía concursos internos que se fomentaba la vocación científica a través de estas asignaturas, donde participaban 100,000 alumnos, ¿no? Y donde había un esquema tan bonito, donde sobresalía la dignidad humana y el talento, donde no, o sea, no importa si era rico o pobre. Entonces, nuestros niños que iban en las siguientes etapas, que entraban con el acompañamiento de CIMAT en Guanajuato, pues lo que sobresalía el talento, y los niños convivían sobre el talento y los valores que los niños tenían. Claro. Entonces, era muy bonito ver cómo los niños destacaban. Y niños que después te competían en competencias internacionales en Europa, niños que a través de la Olimpiada Nacional de Matemática migraban a la competencia internacional de informática. Entonces tú tenías niños que competían a nivel mundial de aquí de León. Y que eso también fue su plataforma, si estabas en un sostenimiento gubernamental, para ser becado en escuelas privadas. Eso es movilidad social. Eso es movilidad social, que el talento del niño, trabajándolo y desarrollando esas competencias, pueda generarle oportunidades en las propias universidades de sostenimiento privado o público, porque pues hoy entrar en la UNAM o el Politécnico aquí mismo en León es difícil, claro, no es fácil. Sí. O en medicina en la Universidad de Guanajuato, pues es muy, muy difícil, ¿no? Pero que estos niños, en mi conciencia, como en el liderazgo de esta región, ayudar y potencializar a los mejores alumnos, ¿no? Y te doy otro ejemplo a la par. O sea, todos los niños en talento deportivo, que si tenían un nacional y se cruzaban los exámenes finales, pues a ver, director, búscamele una solución. Pero la tendencia es, no te dejo ir porque es el examen final. No, director. Busca un esquema de solución donde la familia pueda ser acompañado en atender lo académico, pero también en no entorpecer el talento deportivo, porque el talento deportivo te genera habilidades blandas y duras, y te las desarrolla y te las potencializa de manera acelerada, que en el aula no lo vas a lograr, pero muy, muy a largo plazo, ¿no? Claro. Entonces, era convencer a las autoridades y a los maestros que el deporte no está peleado con la escuela. No. Entonces, había una instrucción mía de que teníamos que apoyar al talento. Pues el talento se levanta a las 4 de la mañana para ir a nadar y después incorporarse a la escuela, seguir trabajar las evidencias o tareas, estudiar y también trabajar en el deporte. El apoyo. Trabajar diario en la alberca, en la cancha de tenis, en la cancha de fútbol, en cualquier deporte. Y fines de semana, sacrificar las actividades sociales, familiares, por una aspiración nata, por sus talentos natos, pero una aspiración muy válida de ser un olímpico, de ser claro. De superarse, ¿no? Claro. Entonces, pues qué importante. Yo en lo personal creo que es ahí donde decía que las políticas educativas están sobrediagnosticadas. Es muy importante ser una persona, un servidor público o una autoridad educativa que sepa implementar,
¿no? Porque si no implementas con estos ejemplos que te el doy, diagnóstico. de nada sirve el diagnóstico y de nada sirve hasta hablar bonito y ser un excelente director vocalmente hablando si no transformas la vida de los niños y de las niñas. 100% de acuerdo. Para ir cerrando, Fernando, ¿algo más que quieras agregar? No, bueno, pues yo agradecerte este espacio, el que le estés dando este enfoque desde tu profesión a la educación y bueno, pues yo desearles un feliz día a los maestros. Ayer fue la celebración, si me lo permites, organizada por nuestra alcaldesa Ale Gutiérrez a los maestros, con un gran trabajo de mi compañero Jonathan González, director de educación. Y bueno, yo me sentía pez en el agua porque pues vi a muchos maestros y pues nos abrazamos, y la verdad, pues también te lo digo humildemente, recibí comentarios muy positivos de mi trayecto, porque soy una persona que acompaño, que asumo la responsabilidad a un lado de la gestoría que hay que hacer para generar las condiciones necesarias para cualquier escuela, para que cumplan su propósito en bien de las niñas y los niños. Entonces, pues feliz Día del Maestro y que ojalá se nos cumpla el sueño de que contemos con una ley de educación, que contamos con autoridades responsables, no autoridades que no acompañan a las autoridades, que no los conocen con nombre y apellido, como hoy en día tristemente se da en nuestra propia entidad. Y lo tengo que señalar, que tenemos autoridades que no se aparecen, que toman decisiones del escritorio, y lo digo con la responsabilidad porque el mundo que queremos en un futuro está en nuestro presente. Claro. Y si yo no estoy presente, pues no va a haber cambio, ¿no? Entonces, precisamente mi titulación en la maestría en Ciencias de la Familia se da en 3 principales ejes y era lo que procuraba predicar con mi propio ejercicio: presencia, motivación y seguimiento. Claro. En el estar está el transformar. Si no estás, imposible transformar. Y hoy necesitamos funcionarios públicos que estén presentes, que no estén ausentes. Funcionarios públicos que con la responsabilidad le inviertan económicamente a la educación, ¿no? Y no se escabullan hoy en tarjetas donde se dan dádivas económicas, cuando la mejor dádiva es la educación de los niños. No hay mejor política que la educación de los niños y las niñas, ¿no? Entonces, no hay mejor inversión que en invertir en no la hay educación. mejor inversión. Y cerraría con esta frase, la acabo de decir, que en el estar está el transformar, y en el seguimiento, y con el seguimiento, porque está tu presencia, porque presente puedes conocer a las personas, y solamente conociendo podrás motivar y podrás orientar a cada ser humano. Fernando, muchísimas gracias por todo esto. ¿Dónde puede seguirte la gente? ¿Dónde puedes saber más de ti? Bueno, pues en mis redes sociales, no soy a lo mejor un gran manejador de redes sociales, pero se pueden dirigir pues en Facebook, en Instagram. Actualmente soy director del Sistema Integral de Aseo Público, otro reto muy interesante, pero que es toda la limpieza de nuestra ciudad, pero que he aprendido que no solamente la educación está en el aula, ¿no? La educación informal es todo el tiempo, y necesitamos desde otras trincheras educarnos para tener mejores entornos y pues mejor calidad de vida. Entonces, desde acá estamos trabajando por una mejor calidad de vida, y sin duda no dejando de lado el sector educativo, porque es lo que te apasiona y se nota. Traigo programas también ya ahí, como lo que es Recicla en tu Escuela, ¿no? Modelos escolares de gestión integral de residuos, porque ahí está el cambio, ¿no? De cualquier problemática social. Perfecto. Sí. Pues muchísimas gracias. Pues Fernando, gracias otra vez por acompañarnos. Muchas gracias por este espacio. Y no me queda más que agradecerles a ustedes su interés por ayudar a los niños a que alcancen su máximo potencial físico, mental y emocional. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, es gratis, a ustedes no les cuesta nada y a mí me ayuda mucho.
Síganos en todas nuestras redes, Facebook, TikTok, Instagram. Felicidades a los maestros en su día y recuerden, ayúdalos a brillar. Haz mi podcast, un espacio único para transformar tus ideas en contenidos y lanzarlos a todas las plataformas digitales. Conoce el estudio. Haz mi podcast.